Resolución, por supuesto, también la convocatoria a esta reunión y que pues ahora estamos considerando en la fase inicial de esta sesión del Consejo Permanente. Más allá de interpretaciones reglamentarias, señor presidente, nosotros creemos firmemente que la razón de ser de los foros multilaterales consiste en el debate oportuno de todos los temas importantes que son de su conocimiento, ofreciendo suficiente tiempo para evaluar y discutir, en este caso, el contenido de un proyecto de resolución a todos los Estados parte. Apelamos que más allá de interpretaciones reglamentarias en el futuro, los trabajos del Consejo Permanente posibiliten un conocimiento suficientemente anticipado de los temas a todos los países y que los proponentes de iniciativas consideren difundirlas con amplitud y suficiente antelación una vez más en aras de la mejor gestión de, en este caso, el Consejo Permanente de la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias. San Vicente y las Granadinas. Tiene la palabra. Thank you, Chair. St. Vincent and the Grenadines wishes to support the call made by Bolivia for the order of business to be put to the vote, given that the interpretation of the regulations remains a bit nebulous. Thank you. Muchas gracias, señora embajadora. Punto de orden. Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como lo ha explicado ya el embajador de México, de que a solicitud nuestra ya se tendría que someter a votación, es lo que corresponde en cuanto a procedimiento. Sin embargo, nuevamente reitero que la votación se tiene que hacer sobre la base del artículo 48, considerando, como lo ha mencionado el mismo embajador de México, la solicitud de la sesión y la proposición son dos cosas que están estrictamente unidas, salvo que la presidencia quiera dividir en dos partes la votación y se pueda tomar una decisión por separada. Gracias, presidente. Vamos a sugerir votación nominal para votar el orden del día. La palabra. Presidente, entonces usted estaría sugiriendo que se va a votar el orden del día y posteriormente se votaría por separado la proposición, o se estaría votando al mismo tiempo ambas cosas. No vamos a tener una segunda votación, vamos a tener una votación para definir el orden del día. Vamos a comenzar por un país. San Kitts y San Nevis. Comenzamos la votación. Tiene la palabra. Presidente, solamente para un tema de procedimiento se estaría votando sobre la base del artículo 48. ¿Es correcto? Gracias, presidente. Gracias por su afirmación. Perdón, Secretaría de Asuntos Legales. Tiene la palabra. Gracias, presidente. El artículo 57 es el que define cómo se toman las decisiones en el marco del Consejo Permanente y dice que las decisiones del Consejo Permanente se toman por mayoría absoluta de votos de sus miembros, salvo que en este caso se trata de decir sobre el orden del día, luego se aplicaría el artículo 57, se requeriría la mayoría absoluta de votos de los miembros. Gracias, presidente. Bolivia tiene la palabra. Ahí justamente me da la razón la Secretaría de que este artículo entonces se aplica solamente para las sesiones ordinarias y no para las extraordinarias. Tiene la palabra. Punto de orden.
Perdón, usted había iniciado el proceso de votación no puede interrumpirse, la delegación de Bolivia podrá expresarse una vez concluido el proceso de votación. Así es. Vamos a... Vamos a iniciar la votación, señor representante de Bolivia. Punto de orden. Muchas gracias, presidente. Este es un espacio multilateral donde representamos todos a un país. Y en ese sentido yo creo que lo que corresponde es escucharnos y actuar sobre la base de lo correcto, sobre la base de lo que dice la norma. Yo quisiera entender la interpretación de la Secretaría. Cómo en algunos artículos interpreta que sí se aplica tanto para las ordinarias como para las o exclusivamente para las ordinarias, y otros las interpreta que se aplica para ambos. El artículo 57, si vamos en la lógica que ha planteado la Secretaría de Asuntos Jurídicos, solamente se aplica para las sesiones ordinarias. En ninguna parte tampoco dice que es para las extraordinarias. Entonces yo quisiera pedirle que la Secretaría se ponga de acuerdo cómo, o no, al menos nos diga cómo está haciendo esta diferencia, qué artículo se aplica solamente para las ordinarias, qué artículo se aplica solamente para las extraordinarias, porque si usted ve, por ejemplo, cuando se hacen los debates y se toman las decisiones en las votaciones, tanto para las ordinarias como para las extraordinarias, se aplican exactamente los mismos artículos. Entonces quisiera que la Secretaría nos aclare cómo ahora hace esa distinción. ¿Qué artículos se aplican para las ordinarias y qué artículo para las extraordinarias? Quiero señalar lo siguiente. La Presidencia ha escuchado con atención los distintos argumentos y planteamientos que se han formulado. En eso hemos sido extremadamente cuidadosos. Creemos que corresponde, como lo señalamos hace un momento atrás, lo hizo presente la embajadora de Paraguay, el embajador de México, que a la luz de los reglamentos y de las disposiciones cual han sido interpretadas particularmente en uso de la facultad que tiene el presidente del Consejo, que en este sentido ha seguido el criterio de la Subsecretaría de Asuntos Legales, que tengamos en este momento la votación para definir si se aprueba o no el orden del día. Vamos a proceder a la votación. Presidente, mi delegación ha hecho una consulta a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la misma no ha sido respondida. Le pediría, por favor, si por su intermedio puedo recibir una respuesta a esta consulta. General ha hablado, pero ha hablado la presidencia de este Consejo que está a cargo de este órgano y que tiene la competencia y la facultad para determinar esta materia. Razón por la cual, señor representante, vamos a iniciar la votación. Iniciada la votación, no caben interrupciones sobre el particular. La palabra. Thank you very much, Mr. Chair. I simply wanted to intervene very quickly in the hopes of clarifying the situation, and I would draw the room's attention to Article 50, which very clearly points out the argument that you just made, that when a point of procedure is raised from the floor, the chair makes a ruling immediately. I applaud the decision you made. You have done that. You reacted to the interpretation by the legal counsel, and I believe that we should now move to approve the order of business. Tiene la palabra Bolivia. Muchas gracias, presidente. Respeto mucho su autoridad y también lo reconozco por la amplia experiencia que usted tiene, pero la presidencia no puede otorgarse más atribuciones de aquellas que tiene.
acá en sala un Estado miembro ha solicitado una interpretación a la Secretaría, una aclaración de una explicación que ellos han dado. Y yo he pedido que la Secretaría sea la que me responda a esta pregunta. Por lo tanto, yo le solicitaría a usted que pueda otorgarle el uso de la palabra a la Secretaría. No tengo ningún cuestionamiento a la Presidencia, sino más bien a la Secretaría, y es por eso que por su intermedio había hecho esta solicitud. Si bien usted me da una respuesta, esta respuesta no satisface aquella que yo esperaba de parte de la Secretaría. Punto, señor representante, que usted tampoco está de acuerdo con el punto de vista de la Secretaría. Y entonces, a quien corresponde definir el alcance de las normas es a la Presidencia del Consejo Permanente. A la luz de esa consideración y dada las atribuciones de que estoy investido como presidente del Consejo Permanente, procederemos a votar. Presidente, en realidad la pregunta que hizo mi delegación a la Secretaría de Asuntos Jurídicos es cómo la Secretaría define qué artículos son aplicables a una sesión extraordinaria y qué artículos son aplicables a una sesión ordinaria. Según el entendimiento de esta delegación, más bien todos los párrafos que están establecidos en este reglamento se aplican tanto a sesiones ordinarias, tanto a sesiones extraordinarias, salvo que haya una referencia explícita que sea aplicada a la sesión como tal al que se menciona. Por lo tanto, yo pedía la aclaración de la Secretaría en ese sentido. ¿Cómo hace la diferencia? ¿Cómo marca la diferencia entre artículos que se aplican a sesiones ordinarias y artículos que se aplican a sesiones extraordinarias? Pregunta que tampoco usted me lo ha respondido. Vamos a iniciar la votación. Esa es la decisión de la Presidencia sobre el orden del día. San Kitts. Empezamos la votación con... Empezamos la votación con San Kitts y Nevis. Señor representante de Bolivia, con respeto, que se interrumpa el proceso de votación una vez que la Presidencia ha decidido sobre un punto de nuestro procedimiento y de nuestra sesión. Gracias. De manera tal de que le solicito que respetemos el procedimiento de votación. La votación no ha iniciado, presidente, por lo tanto creo que hemos ya señalado que corresponde la votación nominal y que corresponderá iniciarse por San Kitts y San Nevis. Abstain. Yes, approved. St. Vincent and the Grenadines, not approved. Suriname, not approved. Abstain. Sí, a favor. En contra del orden del día. A favor de aprobar el orden del día. Bahamas votes yes. Barbados votes in favor. Belize. Belize abstains. Bolivia. En contra, presidente, y voy a hacer uso de mi derecho de intervención posterior a la votación. Brasil.
A favor, presidente. Canadá, In favor. Chile, A favor. Colombia, Costa Rica, A favor, presidente. A favor, presidente. Dominica, Ecuador, Ecuador, Abstención, señor presidente. El Salvador, El Salvador se abstiene, presidente. Estados Unidos, In favor, Mr. Chairman. Grenada, ausente, Guatemala, Por, señor presidente. Guyana, In favor. Haití, Haïti s'abstient, Monsieur le Président. Honduras, A favor, señor presidente. Jamaica, In favor. México, A favor, señor presidente. Nicaragua, En contra, señor presidente. Panamá, A favor, señor presidente. Paraguay, A favor, señor presidente. Perú, A favor, señor presidente. República Dominicana. Se abstiene. Vamos a consultar a la Secretaría el resultado de esta. ¿Cuánto es? ¿Está? Ya. Vamos a solicitar a la Secretaría General que nos indique el resultado de la votación. Gracias, señor presidente. Voting in favor, 19, against 6, abstaining 7, and absent 2. Muchas gracias, señor secretario general adjunto. A la luz de estos resultados, damos por aprobado el orden del día. Aprobado. Uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo que quería era que quedara patentemente, no nada más en los registros de esta organización, sino en público, ante los medios de comunicación, que aunque reglamentariamente ustedes se han logrado 19 votos para aprobar un orden del día, no se tienen los votos para aprobar una proposición según el artículo 48, que necesita 24 votos. Es decir, hasta ahora lo que se ha aprobado
es el debate sobre Venezuela, según el propio reglamento de esta organización. Pero no se ha aprobado la aprobación de una proposición. Y si se persiste en la interpretación contraria a lo que taxativamente dice el artículo 48, que se necesitan 24 votos para aprobar una proposición en una sesión extraordinaria con una proposición con menos de 24 horas de presentada. Si se persiste en esa interpretación, se estará otra vez haciendo una grotesca violación del espíritu y propósito de esta organización y un atropello a Venezuela. Y quiero que quede claro cómo cuando se trata de Venezuela, no importan las formas, se violan todos los reglamentos porque se trata simplemente de imponerse sobre la voluntad del pueblo soberano de Venezuela y nosotros protestamos esta decisión. A menos que se tengan los 24 votos para aprobar hoy una proposición, lo que se apruebe aquí es además ilegal. Muchas gracias. Prosiguiendo en consecuencia con nuestro orden del día, se pone en consideración el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. México tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno de México ha seguido con profunda preocupación el deterioro de la situación política, social, económica y humanitaria que vive Venezuela. A lo largo de los últimos meses hemos actuado por la vía diplomática y exclusivamente por la vía diplomática, tanto de manera individual como de manera conjunta con otros países del hemisferio, para alentar a los venezolanos y a los venezolanos solamente a encontrar una solución pacífica, democrática e institucional a la crisis. Nuestra posición está sustentada en valores y principios básicos consagrados en nuestra Constitución, en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de Bogotá, la Carta Democrática también. Y hablo del respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, pero también la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia. Por ello, tanto dentro como fuera de nuestra organización, México ha sido uno de los países que más activamente ha buscado impulsar la negociación política y construir consensos para contribuir a una salida negociada a la difícil situación que viven los hermanos venezolanos. Vale recordar que en este mismo Consejo, el 1 de junio de 2016, logramos aprobar por consenso una resolución respaldando en su momento los primeros esfuerzos por acercar al gobierno de Venezuela y a la oposición. Asimismo, como es de todos conocimiento, mi país acompañó de cerca, comprometido, convencido el proceso de diálogo impulsado más recientemente por el gobierno de la República Dominicana y que lamentablemente fue suspendido indefinidamente. Dicho proceso de diálogo, como es sabido, fracasó debido al anuncio del gobierno venezolano de adelantar las elecciones presidenciales que originalmente estaban previstas para fin de este año, siendo este uno de los temas más importantes que justamente estaba siendo negociado en Santo Domingo. La vía electoral es el mejor camino para que los venezolanos resuelvan sus diferencias políticas, pero para ello se requiere un proceso electoral que brinde las garantías necesarias que den certidumbre y transparencia, que incluya a todas las fuerzas políticas y a todos los individuos, y permita la participación más amplia posible del electorado venezolano, lo que necesariamente requiere de un margen de tiempo adecuado para su preparación y convocatoria. En otras palabras, bajo estándares internacionales. Por otra parte, México ve con suma preocupación el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, presentado el pasado 12 de febrero, que da cuenta de la gravísima crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo de Venezuela, así como por la falta de separación e independencia de los poderes del Estado y las restricciones arbitrarias en contra de actores políticos a quienes se les encarcela, inhabilita o restringe incluso el derecho a salir del país.
Señor presidente, el Gobierno de México ha sido enfático en señalar que la construcción de una solución negociada a esta crisis debe de venir de los propios venezolanos. Pero también consideramos que la comunidad internacional y en particular la comunidad hemisférica tienen una responsabilidad y tienen la responsabilidad de actuar en el marco de los compromisos e instrumentos que hemos suscrito todos los Estados miembros de la OEA. La OEA ha permanecido callada ante la lastimosa realidad en Venezuela por demasiado tiempo. Y como dije antes, silencio es complicidad. Todos los miembros de la OEA asumimos un compromiso inequívoco con los valores democráticos y la obligación de defender y proteger la democracia representativa en el hemisferio. Por ello, mi país, conjuntamente con otras 6 delegaciones, quiero para el registro, señalar que Chile se ha incorporado a la lista. Hemos solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria para presentar y someter a consideración este proyecto de resolución. El proyecto de resolución es resultado de consultas muy amplias. Es claro, directo, corto, objetivo y enfocado a una sola cuestión. Es respetuoso y sobre todo constructivo. Evita condenar para limitarse a exhortar, a reconsiderar, a corregir el rumbo para lo que hay tiempo. El proyecto de resolución tendrá que ser enmendado oralmente y quisiera llamar la atención de los distinguidos delegados en el párrafo operativo 1, primera línea. Les agradeceré borrar la palabra prematura o premature en inglés. Esto se debe considerar como una revisión oral. Reitero, señor presidente, dicho lo anterior, una vez más, que México continuará comprometido e involucrado en la región y con Venezuela exclusivamente por la vía diplomática y con absoluto respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Nuestro país siempre estará listo para contribuir a la solución pacífica y democrática de los conflictos en la región. Ha llegado el momento de que todos, incluido Venezuela, hagan lo correcto. Invitamos, por tanto, a los miembros del Consejo Permanente a adoptar esta resolución por aclamación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de México. Tiene la palabra el señor representante permanente de Bolivia, embajador Pari, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hemos visto que no hay tal aclamación que se esperaba en esta sala. Sin embargo, presidente, el representante permanente de México ha hecho la presentación ha propuesto a este Consejo Permanente un proyecto de resolución para su consideración. Por tanto, pediría que esta proposición que se está haciendo de una resolución se someta a votación antes de que se entre al análisis de la misma resolución. Por lo tanto, esta delegación considera que la proposición que se está presentando en este segundo punto del orden del día de hoy no cumple con los tiempos establecidos en el reglamento. Por tanto, solicitaría que la proposición presentada por el embajador de México, la misma que incluso ha tenido unos ajustes de última hora, pueda ser votada antes de su análisis. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador Pari, por sus palabras. ¿Venezuela tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para apoyar la proposición del embajador de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Sambins. Thank you, Chair. The delegation of St. Vincent and the Grenadines would like to support the
proposal made by Bolivia to give us time to consider. Señor representante de México, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos visto los múltiples intentos por imponer desorden en esta sesión. Yo ya hice la presentación formal de la resolución y lo que corresponde es proceder a su adopción. Pero dado que insisten los distinguidos representantes, quisiera recordar a los representantes que el artículo 8 del reglamento le da facultades para tomar decisiones de procedimiento. Usted ha tomado, la verdad es que ya perdí la cuenta, casi una docena de decisiones que continúan siendo cuestionadas, pero no apeladas. El tema que Bolivia ha vuelto a poner en la mesa, usted ya lo decidió. Entonces, la única opción que le queda a Bolivia es apelar a esa decisión, para lo cual requiere 2/3 partes de acuerdo al artículo 57. De otra manera, señor presidente, hay que proceder conforme usted lo ha establecido. Estábamos en la consideración y corresponde adoptar la resolución. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Paraguay. Señora embajadora de Paraguay, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, para secundar la moción realizada por el embajador Lo Mónaco de México en el sentido de apoyar el pedido de aprobación por aclamación. Gracias, señor presidente. Señor representante permanente de Panamá, señor embajador Sierra. Gracias, señor presidente, señor secretario general, señor secretario general adjunto, señoras y señores representantes permanentes de los Estados miembros y delegados. Quisiéramos agradecer particularmente a las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Santa Lucía, quienes junto con Panamá presentamos este importante punto del orden del día. En nombre de mi delegación, queremos señalar que apoyamos este proyecto de resolución que está presentado para consideración del día de hoy, porque vemos cómo aquí se señala la preocupación por la actual crisis que vive Venezuela, así como la celebración de unas próximas elecciones en esa coyuntura que a todas luces no garantizan su transparencia y credibilidad como lo establecen las normas internacionales y principios democráticos. Debemos seguir trabajando por un diálogo concertador entre gobierno y oposición que conlleven a una salida pacífica de la crisis que vive el pueblo venezolano, con acciones que conduzcan una mejor calidad de vida, respeto y cumplimiento de las garantías de los derechos humanos, para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la recuperación de la democracia. Apoyamos la propuesta de México y solicitamos igualmente que se apruebe por aclamación. Gracias, señor presidente. Argentina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi país apoya lo señalado por la distinguida delegación de México y solicitamos que se proceda sin demora a aprobar el proyecto de resolución que hemos copresentado, cuyo texto habla por sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Bolivia tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Me parece correcto que los países que propusieron que son copartícipes de esta propuesta de resolución apoyen su propuesta, porque así tiene que ser, son ellos los proponentes. Pero lo único que les estamos pidiendo es que mínimamente cumplan con la normativa que tiene esta organización. Si quieren analizar, si quieren aprobar su propuesta, pues cumplamos con el reglamento que todas las proposiciones deben ser entregadas con 24 horas de anticipación mínimamente. Eso lo dice el reglamento. No podemos atropellar nuestro mismo reglamento. Si es que ustedes desean, nos reuniremos a las 6:30 de la noche como se ha convocado, como se ha distribuido la resolución. Y no se puede pedir aprobar por aclamación cuando es evidente que no todos estamos de acuerdo, al menos mi delegación no está de acuerdo con esta resolución, pero primero, presidente, yo le pediría dirimir el tema de la proposición.
el mismo proponente principal en sala ha hecho una enmienda oral a su proposición. Es decir, que esta todavía es una propuesta, todavía no es un documento que ya haya sido aprobado por este Consejo. En ese sentido, yo lo que les estoy pidiendo es que la proposición cumpla con lo establecido en el reglamento y se ponga a votación de la sala. Si es que la sala lo aprueba, pues se considerará. Si la sala no lo aprueba, no se considerará. Gracias, presidente. Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Gobierno de Nicaragua no puede aceptar la convocatoria de esta sesión por no contar con la anuencia del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y atentar contra la personalidad de este Estado, su soberanía y los elementos políticos que la constituyen. El Gobierno de Nicaragua hace un respetuoso llamado a los Estados miembros de esta organización a que trabajemos en favor de la paz y la seguridad de la región, a que se actúe de buena fe y se promueva la solidaridad entre los Estados y ajusten su comportamiento a los propósitos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de sus Estados miembros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor representante permanente. Uruguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Desde un punto de vista jurídico, todas las posiciones son respetables, pero en este caso, señor presidente, entendimos de que usted, como presidente del Consejo Permanente, hizo un ruling en el marco del artículo 50, entendemos, planteado una cuestión del reglamento. Luego usted invitó a que se votara el orden del día, señor presidente. Y cuando se vota el orden del día de una sesión, se vota todo el orden del día. El orden del día de hoy tiene dos puntos, señor presidente. Uno es la aprobación del proyecto de orden del día y el segundo punto dice, y leo textualmente, consideración del proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, con una numeración que dice CP/DOC 5375/18. Eso es lo que entendemos, señor presidente, y con el respeto debido por todas las delegaciones, que es lo que hemos procedido a votar y aprobar. Y uno de esos puntos es la consideración del proyecto de resolución en el documento establecido en la comunicación que fuera enviada oportunamente por parte de la Secretaría. Gracias. Muchas gracias a usted, señor representante permanente. Tiene el uso de la palabra la embajadora de Canadá. Thank you very much, Mr. Chair. We would simply like to note that the rules and procedures of this organization are to be respected, and they maintain an environment within which delegations can make their views known on matters of importance. The rules of procedure do provide for special sessions of this Council in order to react to matters of urgency, and this session complies with those rules and procedures. We have already, this delegation, drawn the attention of the room to Article 50, and we support, Mr. Chair, the role that you have played in allowing rulings to go forward. We thank the delegations who have put the resolution forward for our consideration this morning, and Canada is happy to support that resolution. I would also like to note that we take note of the amendment that was introduced by the delegation of Mexico and would like to signal that Canada is fully comfortable with the amendment that they have proposed. We would also like to join in voices supporting that we move to a vote on the resolution as quickly as possible. Muchas gracias, señora representante permanente de Canadá. Tiene el uso de la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. I simply wanted to add the voice of our delegation to those of several colleagues who've recently commented on your decisions with respect to the procedures this morning. And we certainly support the decisions that you've taken and believe they are in accordance with the rules and procedures of this organization. And we would support the decision to move to a vote on the resolution itself. Thank you. Gracias, señor representante de Estados Unidos. Tiene el uso de la palabra el distinguido embajador de Brasil.
Muito obrigado, senhor presidente. Como país vizinho e amigo, o Brasil tem acompanhado com preocupação a difícil situação por que passam a Venezuela e o povo venezuelano. Desde maio de 2016, quando a então chanceler Delcy Rodrigues trouxe o tema, este Conselho Permanente tem discutido uma situação que, infelizmente, se deteriorou a olhos vistos nos últimos meses. A grave crise política, social, econômica e humanitária na Venezuela torna eloquente o silêncio, neste momento, da única organização regional que congrega todos os Estados-membros de nosso hemisfério. Por esse motivo, copatrocinamos a retomada deste debate na OEA com o espírito de diálogo e de busca de entendimento que pauta a atuação do Brasil e fundamenta o trabalho da nossa organização. Fazemos com espírito construtivo, cientes de que a solução para os problemas venezuelanos está nas mãos do povo venezuelano. Foi com base nesta convicção, senhor presidente, que apoiamos o projeto de resolução apresentado, o qual enumera princípios básicos para qualquer processo eleitoral democrático. Princípios que reconhecemos todos nós, em diversos instrumentos jurídicos do nosso hemisfério e fora dele. Princípios que, infelizmente, não estarão presentes nas eleições marcadas de modo unilateral para abril próximo, eleições que não reúnem as condições para expressar a vontade do povo venezuelano e, desse modo, encaminhar a situação da crise. Um processo eleitoral livre e justo é o único caminho idôneo para a plena restauração democrática na Venezuela. Preocupa o governo brasileiro, em particular, o grande afluxo de nacionais venezuelanos que buscam abrigo em nosso território. Fiel à sua tradição democrática, o Brasil tem tomado as providências para ajudar essa população de braços abertos e com espírito de solidariedade e responsabilidade. Esperamos, assim, com gestos concretos, em apoio a uma população em necessidade e pelo debate franco e construtivo nesta organização, colaborar para que a Venezuela reencontre o seu caminho para a paz social e para a prosperidade e bem-estar do seu povo. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias a usted, señor embajador de Brasil. Tiene el uso de la palabra el representante de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hemos cumplido con nuestros reglamentos. Ya hemos pasado por la aprobación del orden del día de esta sesión, que incluye la consideración de la resolución que hemos copresentado un grupo numeroso de países. Eso es un tema precluido y creo que debemos pasar rápidamente a aprobar ese proyecto de resolución. Muchas gracias. El Salvador. Gracias, señor presidente. Embajadoras, embajadores, delegadas y delegados. La misión permanente de El Salvador ha tomado nota de esta resolución. No obstante, una vez más nos gustaría destacar que El Salvador siempre ha expresado su interés en aportar, de contribuir en todos los espacios y temas de la agenda interamericana. En ese sentido, lamentamos que la negociación de este texto se haya dado de forma hermética, sin hacer parte a todos los estados que formamos parte de esta organización, privándonos de contribuir en el fortalecimiento del mismo y privándonos de construir un documento consensuado. El Salvador ha tomado la decisión de abstenerse, tomando en cuenta que además de que no se tiene claridad de cómo este texto puede contribuir a una solución a la situación de Venezuela, corremos el riesgo que una declaración de esta naturaleza, en lugar de generar acercamientos, profundice las diferencias en Venezuela. Nuestro Consejo Permanente debe facilitar los espacios de diálogo y negociación en donde los estados tengamos igual participación a fin de promover iniciativas de consenso que nos fortalezcan como organización y no que nos dividan. El Salvador ha apoyado y apoyará todas aquellas iniciativas que promuevan los acercamientos necesarios entre las partes,
como un elemento fundamental en la construcción de una paz duradera, justa y equitativa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor representante. Guatemala. Gracias, señor presidente. Era para manifestar que mi delegación votó a favor del orden del día y al hacerlo entendió que estaba votando también a favor del proyecto de resolución, de manera que nuestra delegación está respaldando la interpretación que usted da al desarrollo de la sesión. Gracias. República Dominicana. Señor presidente, apreciado secretario general, distinguidos colegas embajadores, el día de hoy se nos convoca nueva vez a tratar el tema de Venezuela en este Consejo Permanente. Sin embargo, me imagino que esta convocatoria se ha hecho solo a modo de información para presentarnos un documento que se ha redactado por un grupo de miembros de esta organización. Digo a modo de información porque cualquier otra intención sería violatoria a las normas, a la jerarquía y a las buenas prácticas de la OEA. Siendo el embajador Juan Aníbal Barría quien preside el Consejo Permanente, asumo buena intención, pues de él solo pueden emanar buenos sentimientos. Pero resulta inaceptable que se haga una convocatoria con menos de 24 horas de anticipación, tomándonos prácticamente de sorpresa para que vengamos a discutir un tema de tanta trascendencia como el que nos ocupa en el día de hoy. Y no voy a decir que se nos ha querido tomar de sorpresa para que no tengamos tiempo de sopesar el tema, porque me imagino que esa no ha sido la intención. Tampoco voy a suponer que se nos ha querido tomar de tontos pensando que haciendo una convocatoria rápida nos vamos a sumar a la propuesta sin consultar a nuestras capitales, sin sopesar a conciencia el tema o sin estudiar a fondo los pros y los contras de la propuesta en cuestión. Las buenas prácticas de esta organización han demostrado que la consulta previa, el diálogo informal y la reunión con los coordinadores regionales son pasos previos para el debate constructivo y la búsqueda de consensos en los proyectos importantes de la OEA. Pero hoy se nos convoca sin haber agotado ninguno de esos pasos, aún tratándose de un tema tan complejo como el de Venezuela. Ya la República Dominicana ha dejado plasmada su posición en el último consejo convocado para tratar este tema, por lo que quiero recordar mis palabras de ese entonces y cito: este Consejo Permanente hace hoy exactamente 3 meses que decidió pasar el tema de Venezuela a una instancia superior como lo es la reunión de consulta de cancilleres. Pero resulta extraño, decía yo en ese momento, que siendo este Consejo quien decidió pasar el tema a una instancia superior, ahora quiera volver a traerlo a una instancia jerárquicamente menor. Y más aún, que lo haya hecho sabiendo que los cancilleres, previendo que el tema volvería, en vez de cerrarlo, lo dejaron abierto para que fueran ellos mismos los que tomaran estas decisiones si fuese necesario. Y continuaba diciendo: hasta donde sepamos, no hay ningún documento en el que los cancilleres hayan pasado el tema de Venezuela a sus embajadores o a este Consejo Permanente. Termino la cita. Y yo me preguntaba en ese momento, ¿con qué autoridad puedo yo venir aquí a tratar un tema que está en manos de mi jefe inmediato, es decir, de mi canciller? Por lo tanto, intentar traer el tema de Venezuela a este Consejo Permanente es violar nuestra propia decisión institucional, es desafiar el orden jerárquico de la OEA,
es insinuar una grave incapacidad de nuestros cancilleres y es cuestionar nuestra propia ética como profesionales de las relaciones internacionales. Termina la cita. Y a continuación sugeríamos que el tema se tratara, pero en el seno de la reunión de consulta de cancilleres. Y quiero decir frente a ustedes que esa realidad no ha cambiado al día de hoy, pues no se ha hecho una reunión de consulta para pasar el tema de Venezuela de vuelta a este Consejo Permanente. Además, después de la última reunión de consulta, se inició un proceso de diálogo entre las partes en mi país, la República Dominicana, en donde se avanzó mucho en la búsqueda de acuerdos que llegaran a una salida pacífica y de consenso al problema de Venezuela. En ese diálogo se llegaron a consensuar la mayoría de los puntos en pugna e incluso se llegó a firmar una parte del acuerdo final. Pero lamentablemente no se llegó a firmar el documento definitivo que contenía todos los puntos del conflicto. Pienso que ese diálogo, aunque fue suspendido por tiempo indefinido, demostró que aunque las posturas parezcan extremas, hablando en forma pacífica, se puede avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros países. El diálogo en la República Dominicana fue un intento serio y constructivo en la búsqueda del consenso y la paz en un país que necesita la reconciliación y el reencuentro entre hermanos. Por todo lo anteriormente dicho, esta misión permanente cree que lo que determina la coyuntura actual es unir esfuerzos y voluntades para que se reanude el diálogo entre las partes y se terminen de consensuar los puntos que faltaron y que con la mediación de países observadores se firme un acuerdo definitivo que encauce a la República Bolivariana de Venezuela por el camino de la estabilidad política y la prosperidad económica y social. Cualquier iniciativa que no sea el diálogo y la concertación se puede convertir en una tea incendiaria que contribuye a dividir aún más y a causarle aún más dolor y lágrimas a la querida Venezuela. En democracia, los problemas no se resuelven por la fuerza ni con la provocación, sino por la vía de la negociación y el diálogo. No permitamos que intereses extraños y pasiones ideológicas interfieran en la búsqueda de la paz. No le demos espacio al pesimismo y a la negatividad. Todavía hay tiempo para estimular el diálogo y la concertación para conseguir una salida pacífica y consensuada a los problemas de un tan importante y querido país de este hemisferio como lo es la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante de República Dominicana. Todos, cada uno de nosotros en este Consejo Permanente tienen muy buenas intenciones y han actuado de absoluta buena fe y con ánimo constructivo. Esa es la forma como siempre se ha trabajado aquí. Vamos a escuchar a Venezuela y luego definimos el curso de acción. Muchas gracias. Embajador Moncada. Muchas gracias, señor presidente. Solo para enfatizar el punto que ha sido visto por todos hoy, que 3 miembros de esta organización han solicitado expresamente que se vote la aprobación de esta resolución previamente y que otros miembros de esta organización han expresado dudas, diferencias con respecto a la propuesta. Por eso creo que ya es obvio, no nada más que se debe votar, de acuerdo con el artículo 48, decimos unos, usted tiene otra interpretación, pero lo que creo que es obvio es que no puede repetirse lo que ocurrió aquí el 3 de abril del año anterior, donde sin los votos necesarios quiso aprobarse una resolución por aclamación y luego con abstenciones patentes se aprobó por un supuesto consenso con menos de 18 votos. No creo que pueda llegarse al extremo
de exigirme que aclame una resolución con la que estoy en desacuerdo expresamente. Muchas gracias. Bolivia. Tiene el uso de la palabra, señor embajador Pari. Muchas gracias, presidente. Veo que por las intervenciones escuchadas de los países proponentes, veo que la decisión ya se tomó antes de que se trajera este consejo de lo que se iba a hacer. Como alguno de los embajadores muy bien lo ha mencionado, prácticamente los estados que no hemos participado en estas negociaciones oscuras de medianoche es que veníamos a ser un grupo de observadores más de una resolución que se iba a aprobar. Presidente, yo creo que debemos dejar claramente establecido que el cómo se está actuando en este Consejo es antidemocrático. Este Consejo está intentando hablar de democracia, pero con acciones antidemocráticas. Este Consejo, como ya lo dijo el representante permanente de República Dominicana, intenta desautorizar a los ministros de Relaciones Exteriores, quienes ya estaban abordando este tema. Nosotros nos preguntamos, con la aprobación de esta resolución, ¿en qué se contribuye a solucionar las dificultades que tiene Venezuela? ¿Esta resolución de alguna manera va a resolver las dificultades que hay en este momento en Venezuela? La respuesta es claramente que no. El único camino efectivo para la resolución de las dificultades que tiene Venezuela es el diálogo. Ese diálogo que ha tenido importantes resultados, un diálogo que ha logrado unir las diferencias entre las partes, un diálogo que estaba a punto de tener sus resultados efectivos. Creo que el camino de este Consejo debería ser ese, de apoyar cualquier diálogo que se establezca. Pero lamentablemente, una vez más en este Consejo Permanente lo que se hace es se pone sobre la mesa una resolución por la fuerza, no importa si se rompen los reglamentos, una resolución que se intenta aprobar ignorando a una parte de Estados miembros que son parte de este Consejo Permanente, una resolución que excluye a un buen número de países miembros. Creo que ese no es el procedimiento correcto, presidente. Es por eso que nosotros habíamos solicitado que mínimamente se cumpliera los procedimientos establecidos en los reglamentos que tiene esta organización. Se supone que la OEA es un organismo que integra, se supone que la OEA es un organismo para el debate político y no solamente para venir a aprobar resoluciones ya preacordadas por un grupo de países. Posiblemente no estemos de acuerdo en todo, pero justamente el espacio correcto para debatir es el Consejo Permanente. Nosotros lamentamos mucho que se intente aprobar nuevamente una resolución que no va a contribuir de ninguna manera a la solución, una resolución que solamente genera mayor conflictividad y mayor confrontación, no solamente al interior de Venezuela, sino también en el continente. En ese sentido, presidente, lo más prudente hubiese sido respetar los reglamentos, lo más prudente hubiera sido que todas las delegaciones tengan las posibilidades de analizar, de estudiar esta declaración y pues a partir del conocimiento de todos y la participación de todos podamos realmente poner a consideración de este Consejo Permanente. Nosotros habíamos reconocido lo importante que eran las consultas informales y creo que todos los países, y usted mismo así lo mencionó en su momento, reconocía que estas consultas permitían acercar posiciones, permitían debatir en un ámbito mucho más cerrado estos temas, de manera que podamos llegar a acuerdos y podamos llegar a consensos. Pero es muy lamentable que se traiga solamente una resolución para que un grupo de estados la apruebe y otros pasen de observadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante permanente. Y antes de dar la palabra a Canadá y Estados Unidos, vamos a señalar que luego de escuchar distintas intervenciones, lo que procede a juicio de esta presidencia es aplicar precisamente la regla de la democracia, de esa democracia que todos queremos y practicamos.
de manera tal que vamos a iniciar votación nominal para los efectos de determinar si este proyecto de resolución cuenta o no cuenta con los apoyos necesarios. Thank you very much, Mr. Chair. Just simply to react, it's been suggested that a move to approve a resolution would be undemocratic, but I would like to suggest that if we fail to recognize the many delegations in this room that believe that action is necessary, would be equally undemocratic. The continued silence of this body is unhelpful, and it is also unnecessary. We believe that it's important to move to a vote to allow those delegations who feel strongly and are convinced that action to assist the situation in Venezuela from this body is necessary and timely. In that sense, Mr. Chair, I would like to support your intervention of a moment ago that we move to a vote. Thank you very much. Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chair. Just another brief intervention to comment on some of the statements that a number of my colleagues here today have made. The U.S. is, of course, one of the member states proposing the draft resolution today, and we strongly believe that its content is timely, relevant, and appropriate. I think my colleague, distinguished colleague from Bolivia, asked a valid question a few moments ago, which was, what are we accomplishing here? What are we seeking to accomplish with this resolution? And I think there's a simple answer to that. I think our group of countries is seeking to highlight the deep concerns that we have about the course of events in Venezuela, which has continued to evolve since the last time this body engaged on the situation. And we have some urgent concerns about those events. My Dominican colleague mentioned a few moments ago the dialogue that the Dominican government generously and ably hosted for the Venezuelan government and opposition leaders to try precisely to find an appropriate way out of the current difficulties they're encountering and put the country back on track and restore democratic order there. The United States strongly supported that dialogue, as we have all previous efforts at dialogue to resolve the difficulties in the Venezuelan Republic. But unfortunately, it became clear in the last round of negotiations, which was also supported by a number of other member states around this table today, both those selected by the government and several selected by the opposition, that the Venezuelan government was not prepared to show good faith and to demonstrate a willingness to agree to opposition requests in those negotiations that were nothing more than the minimum guarantees necessary for free, fair, and credible elections. I think there's ample agreement around this table that free, fair, and credible elections would be the most appropriate way to resolve the political crisis in Venezuela. And the United States continues to strongly support that idea. But unfortunately, the Maduro regime continues to deepen Venezuela's rupture from its constitution. And most recently, the Venezuelan government and President Maduro have suggested that not only do they intend to move up presidential elections to April 22nd without resolving any of the serious problems that exist in the electoral environment today, but most recently it has suggested that it would like to move up the elections for the National Assembly also for the coming weeks or months in a way that is not consistent with the Constitution and in fact is continuing evidence that they are rewriting the rules as they go along, which is truly inconsistent with the idea of democracy that this body represents and has defended for many years now.
In addition to that, I think we see increasing humanitarian suffering in Venezuela, increasing malnutrition, increasing suffering by Venezuelans looking for medical assistance that is no longer available. All of us are concerned about these things, and all of these are elements of the urgency that we see in the situation, and which I believe has inspired countries that brought forth today's draft resolution to do so, and on an urgent basis. And so, from our perspective, this is an appropriate time for the OAS to re-engage on Venezuela. And in fact, it's high time, past time, for us to signal the grave concerns we have, while at the same time leaving the door open to progress. I don't think anything in the resolution today closes any doors. In fact, the resolution, which we believe is cast in very constructive terms, simply calls on the Venezuelan government to reconsider its decision to move up presidential elections without resolving the underlying issues about fairness, about access, about free participation. We should not forget that over the last year and a half or so, the Venezuelan government has prohibited the participation of a number of parties and important political figures in the electoral process, including many that appear to have ample support in reliable polling, thus denying the Venezuelan people valid options for an electoral process. We have also seen that hundreds of political prisoners remain detained and thus also unable to participate in a free and fair political process, in addition to suffering from violations of their human rights. So these are the kinds of concerns that I think have brought us to the table today, and they are, in fact, the motivation for bringing this issue before the Council. So thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor representante. Vamos a iniciar la votación. Señor representante de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Creo que ya quedó patente el hecho de que se está haciendo una interpretación ajustada a las exigencias de un grupo de países y no a lo que taxativamente dice el artículo 48, así que no voy a insistir sobre el punto reglamentario. Ya quedó claro, creemos varios miembros de esta organización, que esto se está atropellando, pero como se ha tocado la sustancia detrás de esta propuesta de resolución, creo que llegó el momento de expresar la posición de la República Bolivariana de Venezuela acerca de este intento de encender la violencia en nuestro país desde este Consejo Permanente. Así que le pido por favor que esta es la intervención central mía, después voten como les parezca, pero creo que llegó el momento de expresar qué opinamos nosotros acerca de lo que está ocurriendo acá. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta nueva agresión de un grupo de Estados miembros de la OEA que persisten en su conducta de pretender tutelar a Venezuela en flagrante violación de todos los principios del derecho internacional, especialmente el respeto a la soberanía de los Estados, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, sobre la base de un estado de opinión que promueve un clima de violencia y desestabilización en el país destinado a promover un golpe de Estado e instalar un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos. Entendemos que este mismo grupo de países que hoy expresan preocupación dieron por agotada la instancia del Consejo Permanente y votaron a favor de convocar una reunión de ministros. Venezuela no respaldó esta iniciativa y la misma provocó nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA en abril del 2017. Hoy, la conducta de este grupo de Estados miembros corrobora nuestra indeclinable decisión de abandonar esta organización. La Organización de Estados Americanos es un instrumento de Washington para someter a los pueblos de nuestra región. Nos preguntamos si esta organización no tiene ojos
para mirar las realidades terribles de discriminación, opresión, fraude electoral, corrupción, inequidad, protección del negocio criminal de venta de armas que solo sirven para asesinar a civiles, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de periodistas, asesinatos de defensores de derechos humanos, fosas comunes y la cruel expulsión de cientos de miles de inmigrantes que luego de pasar décadas viviendo en los Estados Unidos han sido cruelmente amenazados con ser expulsados. Esto ocurre en nuestra América y esta organización parece que tiene un solo tema: Venezuela. ¿Por qué no se discute el muro en esta organización? El verdadero muro que se está construyendo es el que se pretende ocultar para ocultar los problemas de la región, para aislar a Venezuela, pero no el muro que están construyendo desde Estados Unidos contra toda la región. No es casual que hoy se haya convocado este Consejo, que sabíamos era parte de una orden impartida desde el secretario de Estado, por el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su gira a algunos países de América Latina y Jamaica para ahorcar económicamente al pueblo venezolano. Esto es parte de una estrategia orquestada que ha incluido la amenaza de intervención militar por parte del presidente Trump, las sanciones contra nuestros funcionarios, el retiro de invitación a nuestro presidente para participar en la Cumbre de las Américas, el show mediático presentado por la CIDH, el boicot al diálogo ocurrido en la República Dominicana, la amenaza de un inminente embargo petrolero, solo por mencionar las más recientes. El director de la CIA, por cierto, ha dicho en varias oportunidades que está trabajando consistentemente para derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro, y eso parece a nadie importarle acá, que es parte de una larga y oscura historia de operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos en nuestra región. Toda esta situación ocurre ante la mirada cómplice de algunos Estados miembros, quienes, obviando abiertamente el artículo 20 de la Carta de la OEA, guardan silencio ante la criminal agresión contra el pueblo venezolano. Recordemos el texto del artículo 20. Dice así: ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Señor presidente, el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro no descansa en su empeño por atender las necesidades del pueblo venezolano. Sin embargo, ¿qué puede esperar la comunidad internacional cuando algunos utilizan estas sanciones con un claro objetivo, cuál es derrocar al gobierno democrático de Venezuela? ¿Quieren más evidencias? El secretario de Estado Tillerson se alegró públicamente porque las sanciones estaban provocando escasez de alimentos para nuestro pueblo, y cito, cuando dijo: no importa cuál sea el país, cuando impones sanciones estás limitando la disponibilidad de recursos. Era obvio que esas sanciones estaban dirigidas a provocar la escasez, el hambre y la muerte en el pueblo venezolano. Un alto funcionario del Departamento de Estado expresó que, entre comillas, la campaña de presión está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto al gobierno de Venezuela han forzado el inicio de un default, tanto en la deuda soberana como en PDVSA. Es deuda de la compañía petrolera. El gobierno de los Estados Unidos está secuestrando miles de millones de dólares de nuestra empresa petrolera, dinero del pueblo venezolano, mientras se alegran del hambre que está provocando en el pueblo venezolano. Es un dinero que pudiera ser asignado para comprar medicinas, alimentos, otros equipos necesarios para enfrentar esta difícil situación que no estamos negando. El poder de las sanciones es letal. Miles de millones de dólares del gobierno bolivariano, del gobierno venezolano, están retenidos en diferentes bancos y organizaciones, instituciones financieras, dificultando la importación de medicinas y productos básicos. Pero se alegran funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Estado acerca de los efectos que están logrando y piden más y amenazan con más. Aunque de acuerdo con el tamaño de nuestra economía, la deuda venezolana es menor a la de muchos de otros países de la región en proporción al tamaño de nuestra economía, los Estados Unidos impiden la reestructuración o emisión de deuda pública venezolana, dos medidas que servirían para aliviar la situación de nuestro pueblo. También están amenazando a instituciones bancarias regionales como la CAF,
la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando dicen, citando representantes del gobierno estadounidense, estamos preocupados porque el Banco de Desarrollo de América Latina provea un nuevo financiamiento al Banco Central de Venezuela. En otras palabras, están maniatando al gobierno venezolano y luego quieren culparlo, como lo hacen aquí cínicamente, de la crisis económica que ellos están provocando. Señor presidente, recientemente el experto de la ONU, Alfred de Zayas, visitó Venezuela y concluyó que en el país no existe crisis humanitaria, pero a nadie le interesa escuchar a este experto. Él dice, he comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países y no hay crisis humanitaria. Por supuesto que hay zozobra, hay escasez, hay desabastecimiento, por supuesto, pero no hay crisis humanitaria. Y luego dice, si quieren ayudar a Venezuela, les digo que Venezuela, dice el experto, Venezuela sufre un bloqueo financiero, una guerra económica. Y dijo, hay que levantar esas sanciones si quieren realmente ayudar a Venezuela, porque están empeorando el abastecimiento de alimentos y medicinas. Los Estados Unidos deben ser declarados responsables de profundizar y perpetuar la crisis económica en Venezuela. Los Estados Unidos están haciendo una guerra económica contra Venezuela. Están cometiendo un crimen de agresión que es penado por la ley internacional. Una organización que se precia de ser el guardián de la democracia en la región ha guardado silencio ante los llamados al golpe de Estado e invasión militar por parte del presidente Trump, del secretario de Estado Rex Tillerson, del director de la CIA, incluso ayer mismo del encargado de negocios norteamericano en Venezuela. Señor presidente, Venezuela, en su estricto apego a su constitución y sus leyes, como Estado soberano, decidió convocar elecciones que habían sido exigidas por varios miembros de esta organización el año pasado. El año pasado hicimos 3 elecciones y estuvieron en desacuerdo con ellas. Ahora estamos llamando elecciones, siguen estando en desacuerdo con ellas. Las elecciones del 30 de julio del 2017 para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente fueron las que frenaron la violencia, la ola de violencia que se generó desde esta organización. ¿Por qué no se reconoce que existe paz en Venezuela y que no volvió la violencia luego de las elecciones? Aquí hay agentes promotores de la violencia. Los países que hoy están conspirando contra las elecciones en Venezuela son los mismos que el año pasado exigían elecciones. Y ahora que las convocamos legítimamente, quieren arrebatarle el derecho al pueblo venezolano de decidir su propio destino. Quieren boicotear nuestras elecciones y eso es inaceptable. En la legislación venezolana está reservada la misión electoral solo para los venezolanos. La observación electoral es solo para los venezolanos. Para los no venezolanos lo que existe es acompañamiento electoral. Esas son nuestras leyes y deben ser cumplidas. Y por eso hemos pedido acompañamiento electoral a múltiples organizaciones internacionales, las cuales esperamos nos acompañen en nuestros procesos electorales como lo han hecho en el pasado. Resulta curioso que la OEA haya avalado las recientes elecciones fraudulentas en Honduras, a pesar de que su misión de observación electoral se negó a avalar esos resultados. ¿Por qué no se hizo un consejo permanente en ese momento? Señor presidente, para concluir, rechazamos cualquier pretensión de los miembros de esta organización para tutelar asuntos venezolanos. Denunciamos un crimen de agresión de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desconocemos cualquier decisión que se tome hoy en este Consejo. Llamamos a los pueblos del mundo a defender los principios de soberanía, independencia y autodeterminación. Y a nuestro pueblo, al glorioso, bravo pueblo de Venezuela, hacemos un llamado a defendernos contra los agresores que intentan pisotear la libertad de nuestra nación. Hace 200 años, señor presidente, en una circunstancia donde los opresores querían impedir que nosotros declaráramos nuestra independencia, nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, dijo, es que 300 años de calma no bastan. Decidamos sentar la piedra fundamental de la libertad, vacilar es perdernos. Hoy, en una circunstancia parecida que quieren oprimir a nuestro pueblo, hacemos un llamado a nuestro pueblo. Decidamos sentar la piedra fundamental de la libertad. 300 años de opresión bastan, son más que suficientes. Vacilar es perdernos y nosotros defenderemos nuestra independencia a toda costa. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Vamos a proceder a hacer la votación.
San Kitts y Nevis. Lo tenés pegado. Lo tienes ahí arriba. Se inicia la votación. San Kitts y Nevis. St. Kitts and Nevis abstains. San Lucia. St. Lucia approves. St. Vincent and the Grenadines does not approve. No. Surinam. No, Mr. Chair. Trinidad and Tobago. Abstain. Uruguay. Sí, a favor. Venezuela. En contra. Antigua y Barbuda. Argentina, perdón. Argentina. Sí. Bahamas. In favor. Cool. In favor. Barbados. Barbados votes in favor. Belice. Belize abstains. Bolivia. Rechaza, presidente. Y voy a solicitar un pie de página al terminar la votación. Después. Brasil. A favor, presidente. Canadá. In favor. Chile. A favor. Colombia. A favor, presidente. Costa Rica. A favor, presidente. Dominica. Against. Against. Ecuador. Abstención. El Salvador. Abstención. Estados Unidos. In favor, Mr. President. Grenada. Ausente. Guatemala. Guyana. Señor presidente. Perdón. A favor. Guyana. Haití. Abstention, Monsieur le Président. Honduras. A favor, señor presidente. Jamaica. México. A favor, presidente. Nicaragua. Abstención. Panamá. A favor. Paraguay. Por la aprobación, presidente. Perú. A favor, presidente. República Dominicana. Abstención. Ha concluido la votación. La Secretaría nos va a entregar los resultados. Señor Secretario General Adjunto, le rogamos que nos anuncie el resultado. Thank you, Mr. Chairman. Voting in favor, 19. Voting against, 5. Abstaining, 8. And absent, 2. Muchas gracias. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos de Venezuela por el número que corresponde de acuerdo a nuestra reglamentación. Aprobado. Representante de Bolivia. Muchas gracias, presidente.
Voy a solicitar se incluya un pie de página, como lo había anunciado al momento de votar, en el título. Y el pie de página diría de la siguiente manera: Bolivia rechaza la presente resolución porque la misma fue aprobada vulnerando el artículo 48 del reglamento del Consejo Permanente y los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, excluye y margina a una parte de los Estados miembros de la organización. Gracias, presidente. Vamos a pasar por escrito la Muchísimas gracias. Cualquier otra delegación que tenga alguna declaración para un pie de página de esta resolución aprobada puede hacerla llegar a la Secretaría General. Argentina. Gracias, señor presidente. La República Argentina es uno de los Estados miembros convocantes de esta sesión extraordinaria, convocatoria que incluyó también la presentación del proyecto de resolución que este Consejo acaba de aprobar. Y lo hemos hecho porque Argentina rechaza la decisión del gobierno de Venezuela de convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. En el seno del llamado Grupo de Lima, en el cual la República Argentina participa activamente, hemos señalado con toda firmeza y claridad que las elecciones en Venezuela deben ser convocadas con la debida anticipación, entendiendo que ello se debe dar de esa manera para permitir la participación de todos los actores políticos venezolanos, que cuente con todas las garantías necesarias, así como con la participación de observación internacional independiente. De no darse estas condiciones, dichas elecciones carecerán de legitimidad y de credibilidad, y ello agravará los problemas que sufre el pueblo de Venezuela. La República Argentina considera que la OEA no debe mantenerse en silencio frente a la grave situación que vive el pueblo de Venezuela. Estamos comprometidos con la democracia legítima, con la resolución pacífica de cualquier conflicto, con el diálogo y con el respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad. En síntesis, señor presidente, nos congratulamos de que este Consejo haya considerado esta cuestión conforme a los mandatos y objetivos de esta organización y en un todo de acuerdo con la normativa vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de Argentina. Tiene el uso de la palabra Canadá. Thank you very much, Mr. Chair. Canada is grateful for Mexico's leadership on this initiative. In the face of worsening conditions in Venezuela, it is timely for countries of the hemisphere to express their collective concern. The unilateral decision by the Maduro regime to hold presidential elections on April 22nd, followed by indications that they will hold early parliamentary elections on the same date, point to a dangerous turning point in the Venezuelan crisis, one that calls for a strong, united regional response. The National Assembly, the last remaining democratic institution in Venezuela, has already been sidelined by the unconstitutional National Constituent Assembly. Elections to this body were not scheduled to take place until 2020. Combining them with this year's presidential election is a clear signal that President Maduro is seeking to further consolidate power. Given that current conditions do not permit free and fair elections, the last traces of democracy in Venezuela will likely soon be erased. At the same time, the people of Venezuela continue to suffer and die due to severe shortages of food and medical supplies caused by the regime's poor governance, causing an exodus which is having significant impact on Venezuela's neighbors. Various credible reports, including the recent report of the Inter-American Commission on Human Rights, have highlighted the grave abuses of human rights perpetrated by the regime against the people of Venezuela. In the face of the regime's abuses and disregard for democratic principles, the OAS and its member states cannot stay silent. It is time to clearly demonstrate that the countries of the Americas will not accept Venezuela's behavior. Canada is gravely concerned by the dismantling of democracy, the ongoing abuses of human rights, and the worsening humanitarian situation in Venezuela,
and we remain committed to coordinated international action to address the crisis. We welcome the passing of a strong resolution which demonstrates the Hemisphere's shared commitment to upholding the principles of democracy in our region. Thank you very much, Mr. Chair. Gracias a usted, señora representante permanente de Canadá. La embajadora de Perú tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El Perú, basado en el compromiso con la defensa y promoción de la democracia que forma parte esencial de esta organización, ha sostenido de manera consistente en este Consejo y en otros foros la necesidad de que en Venezuela se respete el orden democrático, que no es un concepto abstracto que puede interpretarse de manera arbitraria, sino que está definido claramente en instrumentos interamericanos que nuestros propios países han suscrito voluntariamente en pleno ejercicio de su soberanía y que todos nosotros nos hemos comprometido a respetar plenamente. Y lo ha hecho basado en los principios de cooperación y solidaridad que sustentan a la OEA, respaldando y efectuando llamados a avanzar en esfuerzos de entendimiento y de diálogo, ofreciendo su apoyo para hacer frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo venezolano, pero también expresando con firmeza su condena a la ruptura del orden democrático y su rechazo frente a la falta de disposición del gobierno venezolano para llegar a acuerdos concretos y efectivos para su restablecimiento. Lamentablemente, en los últimos meses se han tomado medidas que, lejos de orientarse al pleno restablecimiento del orden democrático y a la solución de la crisis humanitaria, alejan cada vez más a Venezuela de esos cometidos y han convertido la situación en ese país en un problema de dimensiones regionales. Solo en el Perú hemos recibido aproximadamente a 100.000 venezolanos que han salido de su país debido a esta crisis. La decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales para el 22 de abril sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, como se habría comprometido el gobierno, imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles. A ello se añade el reciente anuncio de adelanto de las elecciones legislativas y municipales que, en ese marco, carecen de las mínimas garantías democráticas. Un proceso electoral como el convocado en esas condiciones no tendrá ninguna legitimidad ni credibilidad. No podemos dejar de mencionar el deterioro de los derechos humanos y de la grave crisis política, económica y social en Venezuela, de lo que da detallada cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que configuran un panorama ante el cual este Consejo no puede mantenerse pasivo. Por ello, el Perú ha apoyado con firmeza este proyecto de resolución y lo hace convencido de que nuestros países tienen la obligación y el deber de abordar en distintos foros situaciones en las que, como sucede en el hermano país de Venezuela, se ha producido una alteración del orden democrático de la que las principales víctimas son sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias a usted, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra el señor embajador de Nicaragua. Sí. Gracias, señor presidente. Nicaragua quiere dejar y expresar de manera categórica y quiere dejar claramente sentado su rechazo total y desacuerdo con la convocatoria y la resolución presentada, por lo que desconoce todo lo que se ha actuado. No participa de la votación ya que no reconocemos la legitimidad de la misma, por contravenir precisamente los elementos esenciales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador de Ecuador. Gracias, señor presidente. Los foros multilaterales son instancias de debate y diálogo. Esa es la característica central de su modo de trabajo, que busca que los países expongan sus intereses y visiones y hagan esfuerzos por encontrar un terreno común y un punto de encuentro. Ya sabemos que el consenso es elusivo en temas difíciles, como el que estamos considerando en esta reunión,
pero la complejidad política o de cualquier otro orden de un asunto no debe obstar para que un foro como la OEA sea un espacio abierto al debate y al diálogo entre las naciones. Ecuador conoció el contenido del proyecto de resolución que se halla en consideración pocas horas antes de la convocatoria oficial al Consejo, gracias a la gestión de un colega que apreciamos particularmente. Mi capital no ha tenido el tiempo suficiente para analizar su contenido, para evaluarlo dentro del contexto de la gestión de la OEA en el tema y con respecto a otros esfuerzos que en torno a la situación de Venezuela se han venido impulsando. Pero, incluso más que aquello, mi delegación no ha tenido ocasión de compartir nuestros criterios de forma y de fondo con respecto al texto con los estados que han propuesto el proyecto de resolución y otros que eventualmente habrán participado en su preparación. Señor presidente, Ecuador, como es de su conocimiento, comparte la preocupación por la situación de Venezuela y sus repercusiones en el campo humanitario. No podría ser de otro modo, tratándose de un pueblo con el que tenemos historia y aspiraciones comunes. El presidente Lenín Moreno ha expresado su preocupación al respecto, como es de conocimiento público. En esa línea, Ecuador busca que con apego al derecho internacional se propicie que el pueblo venezolano encuentre una salida en paz y sin dilación a sus problemas. Por esta razón, Ecuador invariablemente apoya y apoyará toda oportunidad de diálogo interno e internacional y no estará de acuerdo con exclusiones de ningún orden y en ningún foro. Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano ha reiterado que cualquier acción con respecto a Venezuela debe respetar el principio de no injerencia y que apelar a este principio básico de las relaciones internacionales, que además de su mandato de la Constitución del Ecuador para la acción exterior del gobierno nacional, no equivale a mostrar indiferencia, como no la muestra el Ecuador frente a temas de trascendencia global y regional. Por las consideraciones antes expuestas, señor presidente, Ecuador ha votado abstención con respecto a la resolución que ha considerado en esta reunión extraordinaria el Consejo Permanente. Gracias. Gracias a usted, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Colombia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores representantes y delegados. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han depositado sus esfuerzos para fortalecer y preservar la democracia en el hemisferio. Ese esfuerzo se consolida con un trabajo continuo frente a los compromisos que aceptamos y estamos obligados a cumplir según nuestra Carta Democrática Interamericana. Y ese compromiso también nos hace responsables, no solo de manera individual, sino también de manera solidaria y con cooperación hacia todos los Estados miembros. También los valores y principios de la organización se reflejan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como Estados miembros asumimos la responsabilidad de respetar ese sistema. Esta organización, señor presidente, y en especial los Estados miembros, son responsables de los compromisos asumidos y por ello la responsabilidad no se puede traducir en la indiferencia. No nos corresponde, como expresamente lo señala la Carta, intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros. Pero al mismo tiempo, la Carta de la OEA exalta la importancia de respetar y hacer valer los principios y valores a través de sus instrumentos. Esta reunión convocada por las delegaciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá y Santa Lucía, así como el proyecto de resolución que se acaba de aprobar, el cual Colombia lo apoyó, cobra importancia precisamente por lo que le mencioné anteriormente, señor presidente, es decir, la responsabilidad ante los principios y valores consignados en nuestra Carta Fundacional. Y por lo tanto los Estados no pueden mantenerse indiferentes ante la crisis económica, política y humanitaria. La crisis que viene afectando al pueblo de Venezuela constituye un desafío para todos nosotros y para la organización. De hecho, la resolución nos expresa nuestra preocupación y reitera nuestro compromiso con la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. Es por ello que tomamos nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela de febrero de este año, que da cuenta de la crisis económica, social y humanitaria que viene padeciendo el pueblo venezolano. El anuncio y la forma en que el gobierno de Venezuela decide adelantar las elecciones presidenciales a escasos 2 meses imposibilita que se dé un proceso transparente y creíble. Es por ello que se exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere esa convocatoria prematura y presente un calendario electoral
electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para que se pueda dar un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya garantías para la participación de todos los partidos y actores políticos sin exclusión de ninguna índole, con observadores internacionales independientes, acceso libre y igualitario a los medios de comunicación y con un Consejo Nacional Electoral con una composición que garantice su independencia, autonomía y confianza a los actores políticos. Por otro lado, señor presidente, permítame referirme a un asunto que también se menciona en la misma resolución, y es el que se le solicita al gobierno de Venezuela que implemente unas medidas para evitar el deterioro de la situación humanitaria y que éstas incluyan la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional y de manera particular ofrecida reiteradamente por muchos de nosotros de manera tanto colectiva como individualmente. Finalmente, permítame terminar recordando que los principios de la OEA convocan a la solidaridad y a la cooperación y por eso sostenemos que ante la crisis la solución le corresponde en primer lugar a los mismos venezolanos y ese esfuerzo cuenta con nuestra disposición. Reiteramos nuestra voluntad de apoyar cualquier medida que permita la recuperación del orden democrático, la paz, el respeto por todos los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho, acorde con la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales para tales fines. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor representante. Tiene la palabra el señor representante de Chile. Gracias, señor presidente. Esta votación confirma que la OEA es el foro de la democracia. Chile, junto a otros Estados miembros, copatrocinó el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela y reafirma ahora el sentido de urgencia que ella tiene. De lo expuesto en dicha resolución, solamente quisiera reiterar nuestro llamado a reconsiderar la convocatoria prematura de las elecciones y a presentar un nuevo calendario electoral, pues las elecciones que no cumplan mínimas condiciones carecen de legitimidad y credibilidad. Chile ha manifestado individual y colectivamente su sincero deseo por una salida democrática a la actual crisis que vive ese hermano país, con pleno respeto a los derechos fundamentales y basada en un entendimiento entre los principales actores políticos. Por ello, hace algunos meses aceptamos acompañar el proceso de diálogo de República Dominicana. Creemos también que las elecciones presidenciales deben ser democráticas y transparentes, de acuerdo con estándares internacionales y creíbles. Reiteramos desde el principal foro político de nuestra América, nuestra convicción sobre la necesidad de que se restaure el orden democrático, constitucional en Venezuela y se atienda con urgencia la crisis social y humanitaria que vive dicho país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor embajador de Guatemala, embajador Aguilera. Gracias, señor presidente. Guatemala se ha unido a la resolución que hemos aprobado en esta sesión en congruencia con la lealtad de nuestro país a los principios y normas de la Organización de los Estados Americanos y más allá de ello, por su convicción a las bases fundamentales de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a la promoción y protección de los derechos humanos que deben ser el parámetro general de los pueblos americanos. Con esta resolución se expresa el sentimiento compartido de los países que propusieron y que firmaron y a la vez envía un mensaje en nombre de la OEA, en el sentido de que sus miembros de la OEA deben necesariamente observar los principios democráticos, entre los cuales las elecciones libres, justas y legítimas son fundamentales, y que el orden social de la democracia debe garantizar condiciones que permitan la participación de todos los actores políticos, condiciones humanitarias plenas y el total respeto a los derechos humanos. Y de ahí lo que es el mensaje central de la resolución, señor presidente, que es exhortar al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales, así como la propuesta de adelanto de elecciones legislativas y municipales, y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos, observadores internacionales, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía. Y al mismo tiempo también expresamos la preocupación por que se atienda lo antes posible la situación humanitaria que afecta a este hermano país. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el distinguido embajador de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Uruguay desea destacar que apoyamos la resolución que aprobamos en el día de hoy en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en el entendido de que con ello podemos contribuir a una salida a la actual situación en Venezuela. En Uruguay, señor presidente, no podemos entender que haya un llamado a elecciones anticipado con partidos y candidatos proscriptos. Querríamos saber cuál es la razón, señor presidente. Para finalizar, Uruguay es un claro defensor de principios democráticos y como tal le preocupa, como a muchos países de la región, la falta de claridad en este proceso iniciado por el gobierno de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor representante permanente. El secretario general ha solicitado el uso de la palabra. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Felicitamos al Consejo Permanente por mantenerse atento a la situación en Venezuela y manifestar su voluntad de apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático en el país. Saludamos también la voluntad de apoyar al pueblo venezolano para hacer frente a la crisis humanitaria. Ojalá esta posibilidad sea aceptada por el gobierno de Venezuela. En cuanto al proceso electoral, es necesario que el mismo tenga las siguientes garantías. Y paso a leer el informe del DECO al respecto. Garantizar una composición equilibrada de los rectores, directores principales y asistentes a nivel nacional del Consejo Nacional Electoral. Garantizar el cumplimiento de todas las etapas del calendario electoral. El actual calendario electoral prevé la realización de la elección en 74 días. Por el contrario, las últimas elecciones presidenciales en Venezuela en 2013 se organizaron en 6 meses y las elecciones presidenciales en la región Colombia, Costa Rica, Paraguay y Brasil se organizaron en promedio de 8 meses. Permitir que la observación electoral internacional esté presente en todas las etapas del ciclo electoral para recopilar información sobre diferentes temas. Acordar entre el gobierno y la oposición la contratación del proveedor de servicios de transmisión electoral de resultados que serán utilizados en una elección. Asegurar que todas las auditorías técnicas de la plataforma tecnológica de transmisión de resultados se realicen aplicando estándares internacionales. Garantizar el proceso de postulación, admisión, impugnación y sustitución de candidatos en el calendario electoral. Garantizar el derecho en el registro electoral a todos los ciudadanos venezolanos en el exterior. Las misiones diplomáticas deben garantizar el registro adecuado a los ciudadanos que recientemente abandonaron el país. Incluir en el calendario electoral la selección de los miembros de mesa electoral que prestarán servicio en la elección presidencial. De igual manera, se debe garantizar su notificación, capacitación y acreditación por parte de la institución electoral. La instalación de mesas de votación debe cumplir con las disposiciones legales relacionadas con la incorporación de los miembros de la Junta. Restablecer la ubicación de los centros de votación a nivel nacional, tomando como referencia la distribución de centros utilizados en elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, antes de que el CNE reubicara y manipulara la ubicación de los centros de votación sin considerar el índice de población. Prohibir el uso de otros documentos diferentes a la identificación nacional, tales como el carnet de la patria, para presionar a los ciudadanos al día de la elección. El uso de tinta indeleble como método de identificación de ciudadanos que ejercieron el derecho al voto. Habilitar la participación política electoral de los ciudadanos inhabilitados por procesos judiciales y de los partidos políticos inhabilitados por el proceso de habilitación y renovación, incluida la mesa, la unidad democrática, voluntad popular, primero justicia, todos. Reitero, que no existan inhabilitaciones de políticos, que no existan inhabilitaciones de partidos políticos. El restablecimiento de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, expresión, reunión, asociación.
la liberación de los presos políticos, un CNE que dé garantías a todos los ciudadanos, autoridades de mesas electorales que den garantías a todos los ciudadanos, garantizar el voto en el exterior. Gracias, señor. Muchas gracias a usted, señor secretario general. De esta forma, Venezuela tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para anunciar que Venezuela hará llegar a la Secretaría un pie de página a esta resolución. Gracias. Muchas gracias, señora representante de Venezuela. Y como decíamos hace un momento atrás, hemos llegado al término de esta jornada, de esta sesión extraordinaria. La presidencia agradece la asistencia y la participación de todos ustedes. Se levanta la sesión.